y volverse a la vida secular. Se casó, hay mención de 3 hijos, uno de ellos nombrado Isaac. Y curiosamente he descubierto un libro que tiene la descendencia de Cipriano de Valera por su esposa Judith y su hija por muchas generaciones hasta 1920 por ahí. El legado de Cipriano de Valera son misioneros, pastores, traductores de Biblias, gente de gran influencia en el reino de Dios. Ojo, es importante ser un abuelo fiel. Enseña a los nietos a amar al Señor y verán cómo en futuras generaciones dan mucho fruto. En el 21 de febrero de 1565, 2 años después de recibir su maestría en artes en Cambridge, fue reconocido con el mismo título por Oxford. Entonces ya tenía el mismo reconocimiento en ambas universidades de gran renombre. De hecho, sale por un año entero de Cambridge para Oxford en 1566. Parece que volvió a Londres. Se trasladó con su pequeña familia en 1568 a Londres porque fue registrado como residente. En enero, entre los extranjeros franceses, pero él era español, pero no hay mención de ser miembro de la iglesia francesa. Parece que Valera vivía muy pobre. En esos días los tutores ganaban poco. Los profesores que no tenían puesto en la universidad, como estaba en Londres, vivía bastante mal. Y en más de una ocasión recibía ayuda del abogado y miembro del Parlamento Robert Noel. La próxima diapositiva, por favor. Este hombre, que es el hermano del famoso decano de la Catedral de San Pablo que opuso a la misma reina, Alexander Noel, antes de la muerte de Robert en 1569. Robert le describía a Valera como un pobre pero educado español. ¿Qué les parece? Un pobre pero educado español. Casiodoro se refería a sí mismo en un libro que se imprimió hace poco, traducido del latín al español contemporáneo de hoy. Se puede comprar en Amazon, Barnes & Noble y varios lugares. Comentarios del Evangelio de San Juan. Se rescataron uno de sus comentarios. Y en el comienzo, en la dedicación, pone Casiodoro de Reina, estudioso de teología. Así se describía, muy humilde. Ahora, paramos ahí para preguntas. Primera pregunta es, ¿por qué dejó atrás Valera a Reina para cursar su máster cuando tanto le necesitaba Reina en la iglesia de Londres? ¿Quién sabe? Mira, aquí viene el jefe del micrófono. Instrúyanos. No, es que cuesta estudiar. Al revés, cuesta. Y costaba a Reina perder a Valera de su lado. ¿Alguien tiene opinión? Ahora, otra pregunta interesante. ¿Está bien formarse? O sea, recibir más títulos y educarse, ¿está bien o no? Sí. ¿Puede ser usado por Dios? Sí. ¿Es importante tener la espada bien afilada? Sí. Yo soy rector de seminario, ¿cómo que va a decir que no? Sí, importante, porque son solamente herramientas, como un martillo, una serra. Ahora, no adoramos a martillos, ¿verdad? No le sacamos el martillo y decimos, ¡ay, qué buen martillo! Estoy muy agradecido por ti. No, son títulos que ayudan en hacer trabajos, nada más. Yo tengo varios títulos, hasta doctorado, pero es un martillo, es una cosa para usar, nada más. Abre puertas para testificar del Señor. Otra pregunta. ¿Cómo ganaba el respeto de sus demás alumnos para ser elegido tesorero y de la reina para ser nombrado profesor? Era honesto, exacto. Seguimos. Predicador y prisiones. El próximo año, en mayo de 1569, curiosamente, el mismo año que fue impreso este facsímile, no es original. No es para tirar copas.
He tenido en estas mismas manos a 20 originales de la Biblia del Oso y a más de 6 originales de la Biblia del Cántaro. Se encuentran por Alemania, por Inglaterra, por Suiza, por México hay 2 en Puebla, en Canadá, en varios lugares, y se venden por $50,000 norteamericanos o más, hasta $150,000. Tremendo precio. Solo se imprimieran 2,200 originales. Ese es un facsímile de 1,800 copias por la Sociedad Bíblica. Si quieren verla después y sacar fotos, no hay problema. Ok, el próximo año, en mayo de 1569, un agente del duque de Alba en Londres dijo que fue avisado que en la prisión de Bridewell había hasta 150 presos españoles que mendigaban a los visitantes. Mencionó que uno de los que les visitaba era un español apóstata, un hereje, que les hacía una prédica con intención de corromperlos. ¿Sabe quién era? Cipriano de Valera. Tenía ministerio en prisiones. ¿Ustedes también visitan a los presos? Bien, ok, es importante. Son audiencias cautivas, ¿verdad? Que no pueden escapar. Pero de otra forma están humillados y Dios da gracia a los humildes. Pues de hecho, en 1571 aparece como residente de Broad Street Ward en la parroquia de San Sepulcres, cerca de otra prisión que se llamaba Newgate, y es mencionado por nombre Cipriano de Valera, maestro de escuela con su esposa y 3 hijos, todos nacidos españoles. Hasta ahora no hay evidencia que Valera predicara, no era pastor. Yo tampoco soy pastor, soy reverendo, pero no tengo congregación, soy profesor como él, maestro. Siempre predicaba mucho a favor de la libertad de conciencia. Vamos a hablar un poco el lunes, libertad de expresión, libertad de religión, también importante la libertad de conciencia. Así que seguimos. Después de la derrota en 1588 de la Armada Invencible, ¿se acuerdan de la famosa Armada Invencible de Felipe II que iba a invadir Inglaterra y forzarles a convertirse otra vez a la fe católica romana? Pues es observado por un espía italiano llamado Marco Antonio Mesía, quien escribe a Felipe II que había muchos presos en la prisión españoles en Bridewell, a quienes el maestro Cipriano visitaba y predicaba, y de quienes le informaba a Mesía que algunos se convirtieron a su religión. Noten que no ponen que a la fe cristiana evangélica, ni a la fe reformada, sino a su religión, siendo hereje, decía este espía. Pues, así que preguntas. Si era tan pobre, ¿por qué no predicaba ni pastoreaba a los extranjeros para ganar algo? Su pasión era enseñar. ¿Qué más? No era invitado a hacerlo, no era su don, no era su llamado de ser predicador ni pastor, era un maestro, más que nada. ¿Ok? Próxima pregunta. ¿Por qué le motivaba tanto para enfocarse a nivel personal en predicar a los presos españoles? Sí, sí. Sí, nadie cuidaba a ellos. Los ingleses no les entendían su hablar. Más que nada, los presos en aquellos tiempos no recibían nada del Estado. Sus familias tenían que traerle comida y ropa, si no tenían familia. Sí. Bueno, yo creo, supongo que tenían y siguen teniendo
muy buena disposición para escuchar el Evangelio. Estando presos, la gente tiene mucho mayor disposición que alguien que está libre ahí en las calles. Sí, Tienen más necesidad de Dios o comprenden más su necesidad de Dios, que realmente todos la tenemos la necesidad de Dios, pero ellos sí la comprenden, sienten más esa necesidad. los españoles sufrimos mucho del orgullo, un orgullo nacional por haber sido conquistador de muchas naciones, ¿no? Nos sentimos por encima de los demás, esos son los que conquistamos. O sea, cierta arrogancia nacional. ¿Y qué dice Dios 3 veces? Dios opone a los soberbios y da gracia a los... Pues para España, poca gracia. Y cualquier país europeo, es mi teoría, que haya sido conquistador mundial, internacional, Inglaterra, Francia, España, sufre de lo mismo. Una arrogancia nacional que Dios opone. Pero si logran llegar a la cárcel, si no son humildes, son humillados. Y es más posible que escuchen, como dice el hermano. Ok. Vamos con corrector y autor. En el 24 de diciembre de 1563, había llegado una carta de Antonio del Corro a Londres para Casiodoro de Reina, informándole que tenía un buen fondo recaudado para la impresión de la futura Biblia del Oso, esta facsímile, y recomendando la colaboración de Cipriano de Valera como corrector del texto. ¿Quién mejor para corregir textos que un profesor, un maestro, el que cuida mucho de detalles? Es muy probable que Reina andaba por Londres en este año, visitando a Valera y dejándole una original de la Biblia del Oso. Sería en ese momento cuando por fin recibe esa carta, de la cual acabamos de mencionar, y está pensando en animar a Valera, tal vez hablara con Valera y decir, mira, aquí está lo que hice, a lo mejor tiene errores, míralo tú. Comenzó Valera la obra maestra de su vida, la revisión de la Biblia del Oso, y comenzó cuando tenía 50 años. ¿Cuántos tienen 50 años aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están dispuestos a emprender la obra maestra de su vida? Yo salí como misionero con casi 50 años, por 15 años a España. Dios puede usar a personas maduras, mayores, que todavía se entregan así, con las energías que te quedan. No es demasiado tarde, si tienes fe en Dios, confianza en Él. Cuando tenía 50 años, en 1582, 3 años después de la visita de Reina, más tarde, después de 20 años de trabajo, 20 años corrigiendo esta Biblia del Oso, ¿empezarías tú una obra con 50 años que pueda durar por 20 años? Así eran los héroes de la Reforma Española, personas de gran corazón, de grande entrega, a favor de todos los pueblos hispanohablantes del mundo, por mucho amor y sacrificio personal. Publicó por fin la Biblia del Cántaro, porque tiene una imagen de una persona llevando un cántaro de agua, y esto tiene una imagen de un oso, por eso se llama la Biblia del Oso, el otro del Cántaro. Pues cuando tenía 70 años terminó y se lo imprimió en Ámsterdam en 1602. Luego empezó su primer libro, 2 tratados. El primero es del Papa, el segundo de la Misa. Curioso. Fue el segundo libro en castellano en la historia de Inglaterra, que era muy raro imprimir libros en español en Inglaterra. Y posiblemente se terminó poco antes de la invasión de la gran armada de Felipe II. Imagínense qué pensaría Felipe II de aquel libro.
Y luego en 1594 publicó su segundo libro, Tratado para confirmar los pobres cautivos de Berbería. Esto es un libro interesante que he leído. He tenido originales en estas manos, también las he lavado varias veces. Pero en aquellos momentos habían creyentes de verdad cautivados en el norte de África, en prisiones ahí. Entonces tanto amaba a los presos que envió ese libro para ellos. Entonces, en el año 1594 muere Casiodoro de Reina y en 2 años después Valera publicó la revisión del Nuevo Testamento, que esto sí he tenido en mis manos en varios lugares, 6, 7, 8 copias originales y este tamaño más o menos muy pequeño. No tengo un libro así, solo tengo el pasaporte, pero imagínense un librito así, muy fácil de esconder, porque ¿por qué pondría un caso de un tamaño muy pequeño así? Por la Inquisición, sí, para poder sacarlo a las personas clandestinamente, leerlo y esconderlo si venía un desconocido. Muchos espías en España también. ¿Se han escuchado de los familiares? Se estiman que eso eran espías en España, buscando protestantes secretos allí. Había más de 30,000 por todo el país, informando a la Inquisición de los que hablaban de Lutero o de Biblias personales. Publicó en 1596 esa revisión del Nuevo Testamento y luego terminó para publicación el año después aquel libro que mencionamos antes de la institución de la religión cristiana, compuesta en 4 libros y dividida en capítulos por Juan Calvino, ese mismo. Y poco después de enviar 30,000 copias Marco Pérez a España, muere Felipe II. No sé si murió de infarto de ver tantos libros viniendo a su reino. Como ya mencionaba arriba, pues Valera con 70 años viajó a Ámsterdam para publicar la Biblia completamente revisada de su amigo Casiodoro, ya muerto con el Señor. Revisada para vuestro beneficio, para el beneficio de ustedes, porque esta es la Biblia del Cántaro, o sea, la Reina Valera, como decimos nosotros. Esa es la Biblia que trajeron en barcos en grandes cantidades de copias para el Nuevo Mundo, hacia México, hacia Puerto Rico, Cuba. Todas las colonias españolas recibían este libro, gracias a este hombre. Pero curiosamente, en noviembre de 1602, presenta la copia al príncipe Mauricio de Holanda, este que aparece en la foto, lo cual también puso Valera una dedicación a él, siendo probable que este príncipe financiara la imprenta. Y este fue un gran enemigo de Felipe II, intentando convertir los Países Bajos a lugares de cultura evangélica protestante. Entonces, en el índice que he visto con estos ojos de libros prohibidos por la Santa Inquisición, Cipriano de Valera fue denominado el hereje español por los gran número de tratados agresivos, decían ellos, apologéticos dirían nosotros, y libros en contra del papado que escribía desde Inglaterra identificando las prácticas injustas de la Inquisición. Tal vez fuera mejor denominado héroe de la libertad de conciencia, ¿verdad? Vuelve a Inglaterra y murió sobre 1606, pero no estamos ciertos de la fecha. Un poco de su legado y aplicación quisiera dar algunos toques, porque sí. ¿Qué pasó con los demás creyentes españoles que Valera dejó atrás en el monasterio? Habían más de 3,000 creyentes. Todos fueron arrestados por delatarse algunos monjes que no eran creyentes de verdad, llevados a la prisión en el castillo de San Jorge en Sevilla, que todavía se puede ir ahí y ver los restos del castillo ese.
torturados por la Inquisición por años y quemados en estacas públicamente como herejes. Próximo. Murieron 1560. Este es un antiguo retrato de Sevilla en aquellos momentos. Más. Pero curiosamente en 1588, en uno de los libros que escribió, mira lo que pone Cipriano, donde dice ahí, si Dios algún día, ¿ven ahí? Si Dios algún día hace misericordia a Sevilla, será razón que este monasterio de San Isidoro se convierta en universidad donde la teología principalmente se profiese. Próxima diapositiva. Y dijo, tan grandes y mayores cosas que estas ha hecho Dios en nuestros tiempos. Esta es una foto real, actual. Ese monasterio sigue ahí. No ha desaparecido. Próximo. Entonces, todo el mundo de los protestantes, alemán hablantes, inglés hablantes, tienen su puerta de la Catedral de Wittenbergo donde clavó Martín Lutero los 95 tesis, ¿verdad? Y vino su gran silla donde él estaba para predicar. También Tyndale, el famoso traductor inglés. Todos tienen sus monumentos, menos nosotros. No tenemos ningún monumento de la fe evangélica española, ¿verdad? Próximo. Está ahí, esperándonos. Reina moría, tanto Valera moría con la idea de que algún día este monumento, este monasterio llegaría a ser universidad evangélica. Y estamos en el proceso de conseguirlo. ¿Ok? Por eso pido mucha oración. Por ejemplo, pasando a la otra, en estos días estamos negociando con los dueños la posibilidad de poder reformarlo y ponerlo en uso como universidad. Próximo. Esto sería dibujos de restauración, más o menos. La idea de preparar predicadores, pastores, evangelistas, maestros. Sigue. Pero esa es la condición en que está. Abandonado, malo, habían perros por ahí de seguridad que han hecho sus necesidades en todos lados. Hay que limpiar, hay que cuidarlo mejor. Los dueños no están. Hasta hay paredes que están inclinándose para caer. Mucho descuido. Va a costar millones. ¿Estamos dispuestos? Vamos a pensarlo. ¿Hay algunos nuevos Marcos Pérez hoy en día para ayudar? ¿Duquesas de Ferrara para ayudar? Sigue. Mira cómo está. Habría que cambiar muchos factores. Pero poniéndolo en marcha y con mucha oración y ayuda de los creyentes mexicanos podremos lograr cosas así, ¿verdad? Y último. Si desean ayudar, hablen con su pastor, hablen con los encargados de la iglesia, porque este monumento está ahí esperando un proyecto. Y como en 1588 dijo Cipriano, representando su generación de monjes, que algún día, si Dios hace misericordia a Sevilla, será razón que llegara a ser universidad donde principalmente se profiesa teología. Por eso fundamos el Seminario Teológico de Sevilla, que está en un lugar de alquiler esperando trasladarse al monasterio y cumplir esas esperanzas y oraciones. Termino con esto y luego hay tiempo para preguntas. Hay un profesor de sonido que dice que todas las cosas dichas, todos los ruidos siguen haciendo circulación por la tierra por siempre. No desaparecen, dan vueltas. Y si es así, no sé si es o no, las oraciones de antiguas generaciones siguen dando vueltas y Dios está atento a esas oraciones. ¿Será esta la generación que cumpla esa esperanza de los monjes? Ahora, ¿preguntas? ¿Tienen algunas preguntas sobre esta presentación? No sé si hay por escrito en internet. Bueno, parece ser que hay ahí en la aplicación, si la usaron,
Si no, es el momento en el que pueden ustedes escribir alguna ahí para que se proyecte, o bien le damos la palabra. Pero para que se vaya animando y escriba, o lo comente, vamos viendo ahora creo que hay dos preguntas que nos hicieron, Pastor Cris, y podemos responder. La primera dice: ¿qué tan parecido fue el español de la traducción de la Biblia comparado con el Quijote? Comparado con Don Quijote. No dice quién la hizo, dice anónimo, pero pues si alguien quiere levantar la mano y nos explica o nos platica por qué escribió esa pregunta. Otra vez, ¿qué tan parecido es el español de la traducción de la Biblia, esta seguramente, comparado con la literatura española? Muy, muy parecido. De hecho, Miguel Cervantes de Saavedra era el recaudador de impuestos de Sevilla, curiosamente, y recaudó todo el dinero para llevar a Valladolid, que era la capital de aquellos momentos, y lo puso en un banco. El banco declaróse bancarrota y robó todo ese dinero. Y el pobre Miguel Cervantes fue llevado a la cárcel porque no pudo presentar el dinero, y pasó un año en la cárcel. Y en ese año, en la cárcel en Sevilla, tuvo tiempo para escribir Don Quijote, escuchando el hablar de los mismos sevillanos. O sea, igual como Casiodoro y Cipriano eran sevillanos, este hombre también escuchaba el sevillano, el andaluz hablado, y es muy parecido. Buena pregunta. Gracias. La siguiente pregunta dice, también es anónima, dice: ¿cuál fue la revisión que dejó finalmente los 66 libros que tenemos ahora de la versión Reina Valera, si al inicio tenía más libros apócrifos? Pues la idea de incluir los apócrifos en la Biblia del Oso que aparecen aquí es para que fuera más aceptada la Biblia por todo el público español, porque ellos estaban, los sacerdotes principalmente, acostumbrados a ver los libros apócrifos. Después Cipriano no tenía tanto cuidado en incluirlos porque tenía otro pensamiento de una Biblia más original y autoritaria, entonces no los incluyó. Pero la versión final de los 66 sin apócrifa se llama la Biblia del Cántaro de 1602. Ok, entonces a partir de 1602. Gracias, pastor. Nada. Siguiente pregunta: ¿quién decidió ponerle Reina Valera a la Biblia? Curiosamente estaba en otra parte de México que no voy a nombrar dónde, que cuando pregunté, ¿quién sabe quién era Reina Valera? Dijeron, ay hermano, una reina que vivía en la Edad Media, igual como el rey Jacobo que autorizó la Biblia en inglés, había una Reina Valera. No, es que como era la antigua versión de Reina, corregida por Valera, y la Biblia del Oso, Biblia del Cántaro son nombres nuevos que hemos puesto para distinguir entre ellas. Pues Reina Valera es más natural porque los dos tenían mano. Pero curiosamente, cuando hablan con sus amigos y vecinos católicos, decirles que esto fue traducido por monjes católicos romanos y es muy aceptado. Además, es muy admirado como libro de alta categoría de lenguaje. Es un clásico. Hasta Menéndez Pelayo, gran enemigo de los monjes, se fascinaba de la calidad. Amén. A ver, aquí tenemos un comentario del hermano. Sí, yo quisiera hacer pues una observación que se me hace muy importante, ¿no? Vaya, ¿por qué ellos padecieron todo lo que padecieron para poder traducirla al castellano? O sea, ¿qué pasaría si Casiodoro Reina y Cipriano Valera no la hubieran traducido? Yo creo que es lo mismo que quizá le pasó a Jesús en el camino a la cruz, ¿sí? Que vaya, Jesús sabía que si se detenía o si se bajaba de la cruz o si se rajaba, ¿sí? Pues cuánta gente se perdería, ¿sí? Perdería la salvación, perdería la vida eterna en el reino de los cielos. Y bueno, este par de señores pues se partieron la cara por lograr esa traducción para que nosotros, los españoles, pudiéramos tener
en nuestro propio idioma esto, pues. Y bueno, ya había traducciones al castellano, ¿sí? Hay después traducciones, quizá más fieles, pero con la devoción con la que ellos lo hicieron, no hay ni una. O sea, esta es la Biblia con mayor devoción. Quizá no sea la mejor traducción, quizá no sea la más perfecta, pero está hecha con una devoción tremenda. Y bueno, es un honor cuando podemos entregar una y distribuir una, ¿sí? Y pensar que la gente, pues es el camino a que conozcan al Señor Jesús verdadero y se dejen de religiones, ¿sí? Y que alcancen la salvación y la vida eterna en el reino de los cielos, que ese es el principal objetivo. Eso era lo que los movía sin duda, y es lo que debe de movernos a nosotros también. Amén. Gracias por la exhortación. Fueron quemados los dos, tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera en Sevilla, 1560, en estatua. Como un hombre de paja, fueron quemados y condenados como herejes. Hace poco, como tan solamente un par de años, la Fundación Abre, de la cual soy parte, que es una fundación evangélica española, con otros más iglesias y creyentes evangélicos de Sevilla y España, hicimos construir un monumento a Casiodoro de Reina, que aparece ahora al lado del monasterio de San Isidoro, en el pueblo de Santiponce, dedicado por el mismo alcalde del pueblo, con representantes del gobierno, dando la bienvenida de vuelta de Casiodoro por fin a un país ahora libre de conciencia, con libertad de expresión, con libertad de religión, por fin tiene reconocimiento. La última vez que se mencionó a él públicamente fue de quemarlo en efigie como hereje. Curioso, ¿verdad? El precio que pagaron. Ahora, un reto que tengo. ¿Está bien un reto? Antes de irse a casa. Estos dos monjes, sin la ayuda del internet, sin la ayuda de Twitter, ni Facebook, ni maneras de comunicar, ni teléfonos móviles, sin la ayuda de aviones supersónicos, tampoco de trenes de alta velocidad, y bajo persecución tremenda, presión, todos los días, las noches, los años, lograron traducir y revisar la Biblia entera, publicaron libros de teología, fundaban iglesias, ministraban a presos, con tanto en contra, Casiodoro no podía ni pagar la traducción por años por tantas cosas que iban en contra. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día con tantas ventajas a nuestras manos, sentados en sofás, viendo partidos de fútbol, malgastando nuestros tiempos en quehaceres y cosas que no son importantes, cuando hay un mundo de almas perdidas que necesitan nuestros corazones, nuestra fe, nuestra boca, hablando, sirviendo y ayudando? Llamo la atención a todos, por favor, de entrar en más ministerio aquí en el local, aquí en el barrio, en nuestras casas, en las escuelas, y soñarse con un llamado misionero. Porque México tiene muchos recursos espirituales y debe de compartirlos con los demás del mundo. Si quieren escuchar más, vienen, por favor, el domingo. Vamos a entrar en más polémica interesante. Pues muchas gracias a todos. Un aplauso fuerte para nuestro hermano. Gracias, Pastor Matthews, por este tiempo. Familia, hemos llegado así entonces al final. Ahí tenemos ese desafío y tenemos ese reto. Y bueno, no me resta más que hacerles las invitaciones para que este sábado nos acompañen a partir de las 9:30 de la mañana en este congreso, este día de conferencias con nuestro hermano pastor, donde seguiremos siendo desafiados y retados a poder salir allá y compartir, porque lo que alguna vez pusimos ahí afuera en esa puerta, que a partir de ahí empieza el campo misionero. No empieza en las grandes ciudades, allá lejos, o en comunidades, que también, pero a partir de esa puerta, ¿verdad? Entonces, aquí nos veremos este próximo sábado, 9:30 de la mañana, y también, no sé si tengan por ahí Arturo, el anuncio del Congreso de Libertad Religiosa del
del lunes 17, tendremos esta actividad, Congreso Libertad Religiosa y Libertad de Expresión, dos derechos interdependientes. Es el lunes 17 de octubre, de las 9:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Entrada gratuita. Esto será en el Centro Cultural Constitución, en la calle de Manuel M. Diegues, 369, esquina Venustiano Carranza, en la Consti, ¿verdad? Y ahí está ese código QR para que también, si hagan favor de inscribirse, pueden tomar una foto y se pueden inscribir, porque esta es una actividad organizada por el municipio. Entonces es importante que lo hagan. Va a ser todo el día y si usted tiene la oportunidad de hacerlo, adelante. Pastor Fernando, si puedes pasar a despedirnos una oración y quedamos despedidos, si eres tan amable. Gracias, Fer. Y pues también el Congreso Red de Jóvenes el domingo 16 en la tarde, a partir de las 5. Bueno, pues ahí está, ¿no? A mí me impacta y me conmueve que gente tuvo esa determinación de cambiar la historia, y nosotros tenemos una Biblia en las manos con tanta historia que a veces ni leemos. Eso es trágico. Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo por cómo tú en la Biblia se registran tantos héroes de la fe ahí en el libro de los Hebreos, y es conmovedor ver tanta gente, hombres y mujeres que tomaron decisiones de fe y pues cambiaron en muchos sentidos la sociedad en la que vivían, y hasta ahora nuestros días nos impacta cuando leemos esos testimonios de por la fe hicieron. Pero no solamente se quedó ahí en lo que ha pasado y lo que quedó escrito, sino que ha seguido habiendo héroes de fe pues al paso de los años y de los siglos, ¿no? A veces lamentablemente los desconocemos y a veces vivimos como sin una ancla en el tema de nuestra fe, y tenemos un legado increíble de hombres y mujeres que han dado sus vidas por servirte y por servirnos, porque también esto es para nosotros. Y Señor, que esto pueda servir de ejemplo, de inspiración y de aspiración para que nosotros podamos también entregar nuestras vidas, no solo a medias, sino de forma completa, porque vemos que no importa los años que tengamos, no importa el lugar donde estemos, nuestras vidas pueden trascender y podemos servir a nuestro Dios con pasión, y esto puede traer beneficio a mucha gente. Todavía tenemos muchos paisanos aquí en nuestro país que no te conocen, y todavía hay mucha gente en el mundo que no te conoce, y creo que tenemos que acelerar el paso para que podamos servirte y podamos llevar tu palabra y las buenas nuevas a tantos que las necesitan. Ayúdanos, Señor, danos inteligencia, sabiduría y esa fe que nos ayude a dar pasos seguros y firmes, como tenemos ejemplo, para poder hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por el hermano Christopher, gracias por este tiempo de enseñanza, y gracias por estos días que tú permites reunirnos, reflexionar, pensar y decidir hacer cosas para ti. Pedimos tu ayuda y te lo pedimos humildemente en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues ahí estuvo, familia, que Dios los bendiga. Y si nos ayudan a los papelitos, los vasitos, las cositas, nada más no se lleven las sillas, pero gracias y nos vemos el sábado, el domingo y el lunes. Dios les bendiga.